saludo a todos los directores, a toda la gente. Aprovechar para dar un saludo al grupo guía, los que trabajan con el servicio secreto en los temas de moneda falsa. Ayer vinieron los señores del servicio secreto y dieron un reconocimiento a mí en nombre de los funcionarios que hacen parte de ese grupo, no solo acá en Bogotá, sino en Cali. Yo les pido un aplauso, han recaudado más de 30 millones de dólares de moneda falsa. 30 millones de dólares en moneda falsa, y los ubica como el país donde más ha habido incautación de moneda falsa en el mundo, dólares fuera de Estados Unidos, que es obviamente donde más hay. El gobierno nacional, allá están viendo todos en las seccionales del Sergio. Acá. ¿No hay un micrófono que pueda tener móvil para yo poder ubicarme mejor? Correcto, por acá. Aló. Acá está la forma y los tiempos en que se va a debatir el proyecto de ley en el Congreso. Lo primero que parece obvio, hay que bajar eso de ahí. No me puedo mover mucho. No, lo importante es que me oigan. Lo importante no es que me vean a mí, sino que vean la presentación. A mí ya me conocen. Estos son los tiempos del proyecto de ley de facultades que el gobierno del presidente Santos presentó al Congreso apenas llegó. Este no es un proyecto de liquidación del DAS. Es un proyecto de facultades generales, que ahora vamos a ver, que le dan al gobierno para reformar, transformar, liquidar, crear o escindir. Que ahí también viene el proceso de liquidación del DAS, sí, pero no es un proyecto únicamente de ese tema. Es un proyecto general de facultades que el Congreso le otorga al gobierno para transformar unas entidades que solo lo pudiera hacer por ley. Generalmente, cuando hay transformación de entidades en el Estado, al tenerlas que hacer por ley y no entrar en el debate en el Congreso de cada uno de los puntos y de los procedimientos, se le dan unas facultades al gobierno. Ya ha sucedido, casi siempre al inicio de los gobiernos sucede. Al inicio del gobierno del presidente Uribe, si no estoy mal, era la ley 790, se le dieron algunas facultades que hizo fue agrupar el Ministerio del Interior y Justicia, el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo y el Ministerio de Salud y de Trabajo en su momento, y se crearon los Ministerios de Ambiente, de Interior y de Protección Social. Ahora se están pidiendo facultades para lo contrario, para escindir esos ministerios y crear los ministerios, y además una serie de facultades más que vamos a ver. Pero lo primero es cuáles son los tiempos para que tengan una claridad del panorama temporal. ¿Qué va a definir el Congreso de Colombia? Yo no lo sé. Si lo supiera, pues estaría millonario como un oráculo, pero no lo sé. El Congreso tiene absoluta tranquilidad y de decisión. Yo políticamente creo que el proyecto va a ser aprobado. Eso es lo que yo creo. Definitivamente creo que va a ser aprobado. Esa es mi opinión. El Congreso puede modificar el proyecto que hay actualmente y le puede hacer algunos ajustes. Y de hecho vamos a pedir algunos ajustes que vamos a hablar, y ya hemos pedido algunos desde el gobierno con algunos congresistas que benefician el tema de los funcionarios del DAS. El proyecto fue radicado el 17 de agosto, a los 8 días de la posesión. Fue aprobado en la Comisión Primera de Cámara el 16 de septiembre y fue aprobado en la plenaria de Cámara el 30 de septiembre. Juan Pablo, ¿sí? Okay. 30 de septiembre. Desde ese momento, cuando ya pasa por Cámara, tienen que pasar 15 días para que vaya al Senado. Y en el Senado tiene el mismo trámite, pasa por la Comisión Primera del Senado y después por la plenaria del Senado. ¿Cuáles son los tiempos que creemos? Que creo yo por mi experiencia en el tema de Congreso, de muchos años, desde la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía de Enrique Peñalosa y Antanas Mocos, fui su asesor para asuntos con el Gobierno Nacional. Y conocí el tema del trámite legislativo. Yo era el enlace entre Bogotá y el Congreso de Colombia. Conozco el ambiente del Congreso, conozco los congresistas y conozco cómo funciona el procedimiento legislativo. Y si las cosas funcionan como están programadas para el proyecto, debería tener un debate en unos 10 días, 25 de octubre, más o menos el 5 de noviembre, mientras se hace la ponencia y se debate,
pasaría a la plenaria del Senado y va a una cosa que se llama conciliación. Y es que como cada cámara, la Cámara y el Senado son independientes, pueden hacerle modificaciones al proyecto. Al llegar a la conciliación se toman los dos textos y se tiene que acordar que quede uno definitivo. Si la Cámara le incluye un artículo y el Senado no está de acuerdo, tienen que llegar a un acuerdo si dejan el texto de la Cámara o si dejan el texto del Senado. Y yo creería que debe estar el 16 de diciembre en sanción presidencial. ¿Por qué el 16 de diciembre? Porque para que esas leyes tengan efectos fiscales deben estar aprobadas antes de enero del próximo año. Esa es la realidad, eso es lo que yo creo que debe pasar. Si no es difícil que tenga efectos fiscales después. Segundo, ¿el Congreso puede decidir no aprobar y alargar? Sí, sí lo puede hacer. Esa es una decisión del Congreso. Yo no he asistido a los debates. Aquí hay una decisión del Gobierno Nacional de presentar y aprobar este proyecto, pero yo no he asistido a los debates, yo no he ido al Congreso en esta etapa, ni voy a ir en la etapa del tema del Senado. Después entenderán que es que hay una serie de temas que vamos a incluir y que nos vamos a asegurar que estén, pero este es un proyecto del gobierno que tiene muchísimos temas y no es el único tema, el tema de la reforma que hay en la entidad. A partir de este momento, y esto es hipotético, y que quede claro aquí, por favor, pónganle, es la perspectiva nuestra, porque después esto lo van a usar para llevar a los temas legales, y van a decir que yo me comprometí a que el proyecto sale. No, yo no me puedo comprometer a eso porque eso lo decía el Congreso, esto que quede grabado. ¿Ok? Eso lo decía el Congreso. El Congreso puede no aprobarlo ahora y irse a marzo, o puede no aprobarlo ahora y el gobierno pedir unos, ¿cómo se llama? Los tiempos extras, unas acciones extraordinarias. Todo eso puede pasar. Pero vamos a poner unos escenarios para que por lo menos haya una claridad. Digamos, este es el escenario más ácido de todo lo que vamos a mirar, y es las condiciones que se dieran si el proyecto sale aprobado. Si el proyecto sale aprobado, en ese momento empiezan a correr los términos para expedir unos decretos que tendrían que ver con un proceso de liquidación y con la creación de la nueva agencia. A partir de ese momento, lo que dice el proyecto, a hoy, lo pueden cambiar los congresistas, es que habría 6 meses para expedir los decretos. No necesariamente para que todo el mundo se vaya del DAS, porque expedidos los decretos de liquidación, pues viene un proceso de liquidación que según la ley y las normas, mínimo dentro del primer plazo se puede demorar 2 años. Ese tiempo me parece que es respetuoso con ustedes decirlo. El sindicato lo había preguntado en algunos de los derechos de petición y me parece que es responsable, y me parece que ellos me alertaron en ese sentido que era positivo contárselos, y este es el cronograma que hay. Si esto se corre, pues simplemente todo lo demás se corre, pero estamos hablando de unos términos por lo menos de tiempo, y que uno pensaría que entre enero y junio es el tiempo en el cual se define la nueva estructura, se hacen los procesos, se expiden los decretos, y aquí viene, digamos, el día en que se expide el decreto, es el día 0 de la liquidación y de la creación de la agencia. Es decir, no es el 16 de diciembre cuando salga el decreto que se liquida el DAS, es cuando empiezan unas facultades para que el gobierno ejerza durante un periodo. Puede ser de 6 meses, puede ser de 1 año, puede ser de 5, eso depende de lo que decía el Congreso. A hoy van 6 meses, que es generalmente lo que han tenido las facultades extraordinarias en el pasado. A veces las tuvieron que ampliar, yo creería que en el 790 en el gobierno del presidente Uribe las ampliaron en un inicio porque pues son varias entidades. ¿Cómo se mueve eso? Paz, Javier. Se mueve diciéndole a Javier. ¿Qué dice el proyecto? Para los que no se lo han leído. Acá también cuando les hablo de construcción colectiva es que nos metamos todos en el tema pero con el mismo nivel de información. No se informen más por radiopasillo, es el futuro de ustedes. Lean el proyecto y debatan y estén en desacuerdo, pero cuando lo hayan leído. Yo me encuentro con mucha gente que me dice, pero todo es que es terrible lo que va a pasar, porque como se acaba el pasado mañana. Pero señor, ¿usted ha leído el proyecto? No, es que me dijeron. No les pueden decir sobre el futuro. Lean el proyecto, se demoran 5 minutos. Por eso estamos acá, y por eso vamos a abrir un espacio, y por eso vamos a abrir un espacio en Intranet, y por eso vamos a crear un espacio de diálogo permanente, pero todo eso para que hagamos una construcción colectiva del proceso. Esto no depende solamente de mí, depende de todos. Cada uno de ustedes decide un poco el proceso de su futuro. Acá, ¿están oyendo bien en las seccionales? ¿Qué dice el proyecto? Pues digamos en general, son como 22 artículos.
Escindir el Ministerio de Interior y Justicia y crear dos, el de Interior y el de Justicia. Escindir el Ministerio de Protección Social y crear dos, el de Salud y el de, no sé cómo lo van a llamar, Trabajo, Protección Social. Escindir el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y crear uno de Ambiente y otro que se llamará Vivienda y Desarrollo Territorial o Desarrollo Urbano, creo que lo van a llamar. Modificar el número, denominación y orden de precedencia de los ministerios, porque eso solo se puede hacer por ley. Como van a crear unos, hay unos órdenes de precedencia que tienen los ministerios. Crear, escindir, fusionar o suprimir los departamentos administrativos. Las facultades permiten todo eso, crear, escindir, fusionar o suprimir en general los departamentos administrativos. No es el DAS la única entidad que está en la lista de entidades a reformar. Está también crear una unidad administrativa especial para la defensa judicial. Está también intervenir en la superintendencia, sobre todo de sociedades, industria y comercio. Está también varios procesos dentro de varias entidades del Estado. Crear, escindir, fusionar y suprimir superintendencias, establecimientos públicos, entidades y órganos administrativos del orden nacional y reasignar funciones y competencias entre los organismos de la rama y describir las adscripciones. Ese es el proyecto. En general. Ese es el proyecto en general. Yo les voy a contar, porque también me parece respetuoso con ustedes, aclarar algunas situaciones sobre unas posibles diferencias que hay entre cuando uno reestructura una entidad y cuando uno la liquida. Y esto no es de percepción. La percepción se la arman ustedes. Cada uno decide qué le parece mejor. Pero yo sí creo que es responsable desde mi tarea, pueden abrir todas las ventanas, por favor. Y es responsable que yo les cuente que hay unas diferencias. Hay unas diferencias desde el punto de vista laboral, para que si la decisión es reestructurar, porque puede ser una decisión que toma el Congreso, o si la decisión es suprimir la entidad y crear una nueva. Eso tiene unas diferencias desde el punto de vista de los efectos laborales que tiene sobre los funcionarios que trabajan en entidades reestructuradas. Entonces yo no estoy mostrando aquí un tema de percepción, sino de legalidad. Esto es lo que hay en las normas en particular sobre un proceso de reestructuración. En el tema de especialización, claramente si uno hace una reestructuración se mantienen las funciones. Acá, claramente se puede hacer todo un proceso de focalización en las labores de inteligencia contra inteligencia, el tema migratorio y el proceso de policía judicial que está en discusión al interior del gobierno. Ahí no hay una decisión absolutamente definitiva. Hay algunos que piensan que la agencia nueva no debe tener funciones de policía judicial, y eso lo dice mucha literatura internacional, y a mí nunca me ha dado miedo planteárselo a ustedes desde el día 1 que hemos hablado de esto. Hay otros que piensan que se debe conservar una unidad especial particular con unas funciones específicas para unos delitos que tengan el tema de seguridad del Estado. Hoy, se hizo una revisión en policía judicial, de cada 10 temas que se hacen en el DAS de casos son de delitos comunes. Y 7 de cada 10 de las tareas, ¿cómo se llaman las que hacen todos los de criminalística, maravillosos además grupos de alta competitividad internacional, son por demanda de otras entidades? Eso simplemente es un hecho, y eso hay que valorarlo en el debate. Eso está en un estudio sobre el tema de policía judicial. Las labores administrativas se mantienen, en una reestructuración uno las puede cambiar, en una nueva agencia puede ajustar y modernizar. En una reestructuración y en una nueva agencia uno puede suprimir cargos. Yo creo que eso es serio decírselos a ustedes. En cualquiera de los dos casos puede suprimir cargos. Yo hice la reestructuración, esto no lo estoy diciendo de oídas, yo hice la reestructuración de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada cuando llegué, porque había un decreto que me encontré del Gobierno Nacional, y con miras a una reestructuración, en una reestructuración pude suprimir 90 cargos. Para que todos tengan el mismo nivel de información. En una reestructuración también se puede suprimir cargos. Y en una liquidación, pues obviamente quedan suprimidos para dar paso a la creación de una nueva entidad. En el tema, yo siempre he manifestado que si hubiera un solo cambio que justificara que esta entidad se reformara de manera profunda, es el tema de la carrera que hay y de los pocos incentivos, de los mecanismos de no reconocimiento de los perfiles profesionales. En este momento a la gente no se le puede reconocer de manera adecuada el perfil profesional. No hay un incentivo para que la gente avance en un proceso de carrera. Yo tengo decenas de mails semanales que me dicen: director, yo me volví profesional, hice un esfuerzo económico, de tiempo, inmenso, más con los costos de la educación en Colombia. Pero eso no me representa nada desde el punto de vista de escala, estoy de acuerdo, es frustrante. Por eso creo yo que hay que hacer una carrera más justa y más adecuada,
donde se reconozcan una serie de procesos, de experiencia por un lado, los que son detectives dentro de todo el proceso de la carrera y algunos que hagan unos esfuerzos desde el punto